Encuentra en nuestros estudios Nuria Reartes Diani, doctora en Ciencias Políticas y abogada del Foro Local. ¿Cómo le va, Nuria? Buen día, gracias por visitarnos. Buen día. Buen lunes. ¿Cómo andan? Buen lunes a toda la audiencia, a todos los presentes. Bueno, la verdad que la invitación es un tema que cuesta tratarlo y que debemos visibilizarlo. La semana pasada presentábamos un reportaje a Valentina Bustos Liuch. Hablamos de violencia de género, hablamos de cómo cuesta, de cómo nos cuesta internalizar en esta sociedad y lo veíamos y hablábamos la semana pasada y hablábamos hoy tempranito. Siempre apuntamos a la víctima, lo veíamos con hoy en día lo que es el documental de Nora Dalmazo, ¿no? Uh-huh. Y cómo se manejó en ese momento, ya 18 años de esto. Sí. Pero bueno, tema que fue muy mediático, pero en lo mediático, lo que más rápido transforma en lo mediático es analizar primero la situación de la víctima, se investiga a la víctima y sus acciones y su estilo de vida. Y después analizamos lo real. Y lo mediático le gana después a lo judicial, ¿no? Y de alguna manera vamos viendo que los temas de violencia de género siguen sucediendo. Hay poca visibilidad, hay menos presupuesto, hay políticas que van generando cambios. Y desde lo discursivo hay más violencia, ¿no? Desde un gobierno nacional que desde lo discursivo aplica cierta violencia de odio, cierta violencia de políticas de género. Entonces todo esto de vincular la política de proteger, cuidar a las minorías, particularmente en este caso, que no es una minoría, a las mujeres, y tener ciertos resortes de ayuda desde el Estado, se convierte en una mirada media kirchnerista, feminazi. ¿Cómo podemos volver a retomar este debate y este diálogo y comulgarlo en la sociedad? Sí, me parece que es un tema interesante de visibilizar porque tanto los femicidios como los casos de violencia familiar y de género, y salvo el escándalo de una víctima muerta en manos de su pareja, incluso muerta la víctima, es muy difícil de no dudar, de no creer a la víctima. Mucho más si se salva, pero aún sí. Me estoy recordando todo lo que se discutió y todo lo que no se le creyó también a Paola Acosta, muerta por uno de los primeros femicidios donde se aplica la ley de femicidio en Córdoba, muerta por su ex, una ex pareja, padre de los hijos, de uno de los hijos, Lizarralde. Y un poco los micromachismos, que son una serie de pautas y formas de conducta que aprendemos desde que nacemos en esta sociedad y que culturalmente los aceptamos, tanto hombres como mujeres, en Altagracia, en Córdoba, en el mundo. Sí. Entonces hay cosas de las que no se hablan, de que a una mujer de clase media alta con educación le da vergüenza decir que le afectan que la vulneran, que la vulneran, que le pegan, que la están aislando en una relación tóxica, y esos micromachismos, si vemos un iceberg, está bien abajo, está debajo del agua. El micromachismo, no la publicidad sexista, las formas de conducta, las pautas, porque es muy fácil decir, nadie quiere la violencia, nadie va a admitir como bueno hoy en esta sociedad, en este siglo, el machismo duro y puro, el pegarle a la mujer, el cosificar a la mujer. Ha cambiado, ha cambiado. De Olmedo Porcel al día de hoy, de Franchella y ciertos sketches y ciertos mecanismos de humor, ha cambiado, ¿no? Y el debate ha cambiado. Pero sigue existiendo en lo diario sí sigue existiendo. O sea, el hombre va a ser el que tiene las claves de Wi-Fi, el hombre va a ser el que tiene el lugar más mejor en la mesa, al que se le va a alcanzar todo, el que va a colaborar con las tareas del hogar, y no hay una corresponsabilidad respecto de los chicos y las tareas del hogar. Y eso, al hombre se le va a dar la cuenta cuando salimos en un restaurante. En un restaurante, hay cosas muy... El hombre es el que va a poder hacer piropos y no le van a decir nada, más allá de que está bastante discutido ese tema con una serie de violaciones al Código de Falta últimamente.
Y estas situaciones que son diarias y cotidianas, al hombre se le da el color azul, a la mujer el rosa, el hombre va a jugar al fútbol, si llora en el fútbol llora como una niña, y hay una serie de pautas que las tenemos muy establecidas, pero son la base de un micromachismo. Este concepto lo saca un Bonini, un psicólogo, un psiquiatra argentino que trabaja en Madrid, y que dice, hay micromachismos sociales, culturales, hay micromachismos más íntimos cuando la relación de pareja está en crisis, de si me dejas te mato, o si me dejas me mato. Nadie te va a querer, estás fea, estás gorda, esto conlleva, si no se corta ese ciclo de violencia, a la violencia machista puntualmente, a las lesiones, a la muerte. ¿Qué pasa con esto de...? Por eso es importante visibilizarlo. Y las mujeres sí somos minorías. Son minorías. Minorías como los niños, como los pobres, como los ancianos, como los transexuales, como los gays. Sí somos minoría. Somos minorías desde la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa, las mujeres intervinieron en la Revolución Francesa, pero los jacobinos no le dieron un derecho. Recién fue en el siglo XVIII cuando le empezaron a dar derechos a votar, a poder ir a la universidad. Hace 80 años que en Argentina la mujer vota nada más. Muy poquito, sí. Hace 50 años que la mujer en España puede tener una cuenta corriente y ser económica independiente. Bueno, España viene... Sí. Entonces, sí somos parte de la minoría. Y estas leyes tienden a proteger, o sea, que la mujer tenga una vida sin violencia, tanto en el Código Penal argentino como en la Constitución Nacional, como en las convenciones internacionales, pero se ha visibilizado recién desde el año 2012. Por lo cual es lógico que nos haga ruido que una mujer no crea, o sea, que no se le crea a una mujer que denuncia a su pareja, a su marido, porque la obligó a tener relaciones sexuales. ¿Por qué no se le cree a la víctima en este punto? Porque a nuestras abuelas no, ¿qué hacían nuestras abuelas o nuestras madres? No denunciaban eso. Entonces, hoy, si recién desde el 2012, con el Me Too y con todas las denuncias que hubo en Estados Unidos, y que sea feminazi, es mucho decir, me parece. Relacionado o que esté relacionado a un partido político. También es un poco ser amigo del mundo. Porque pero es una forma también de menospreciar de bajarle el porque pinés, sí. De última serían normas laboristas por el Partido Laboral Inglés, serían normas obamistas por los demócratas norteamericanos, o por Obama. O sea, si tenemos que mirar la legislación argentina contra la violencia doméstica y la violencia institucional en todos los ámbitos contra la mujer, son las primeras leyes con el cupo femenino, nacen en el gobierno de Menem en 1990 y después se hacen fuertemente en el gobierno de Kirchner y de Cristina Kirchner en 2012. Por lo cual no tendría que tener no tendría que tener partidismo. Ideología, sí, hay una necesidad de que ideológicamente estemos pensando en esto como un flagelo para la sociedad. Recordemos que ha habido muchos casos importantes y eso ha llevado a que la mayoría de los poderes judiciales del mundo y de Latinoamérica y de Córdoba tengan que estar instruidos en cómo fallar con perspectiva de género. Si usted quiere me la responde, si no quiere no me la responde. ¿Hay machismo en el Poder Judicial? Sí, por supuesto, en todas las empresas, en el Poder Judicial, en la política. Vaya si no lo hay en la política, ¿cómo no lo va a haber en el Poder Judicial? Si hoy en el Poder Judicial se está discutiendo con una ley de cupo que nació en el 1990 y se derogó en el 2017. En el 2017 hay una ley de equiparación de géneros en todas las áreas del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Hoy, en el Congreso de la Nación, las semanas pasadas, tuvieron que intervenir juezas y ex miembros del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, María Esther Cafure de Batistelli y otros miembros de AMJA, de la Asociación Mujeres de Juezas, para explicar por qué es necesario que el cupo de mujeres, que la Corte esté compuesta por mujeres, equiparado o al menos que las dos vacantes sean mujeres.
¿Por qué? Porque seguimos siendo minoría, porque el techo de cristal, porque el techo de cristal existe, o sea, a la mujer se le exige, a una mujer que quiera tener aspiraciones, tanto en una empresa privada como en el ámbito público, el techo de cristal existe, pero se le exige el doble que se le exige el hombre. En distintos ámbitos de poder, si jugabas bien al fútbol, te elegían para determinados puestos. Las mujeres, hace poco que jugamos al fútbol, entonces hace mucho tiempo que no nos eligen para determinados puestos. Y se sigue relacionando a su vez ciertas actividades, tanto en el varón como en la mujer, con una cuestión ligada a la cuestión homosexual, ¿no? O sea, el deporte de varón al género, exactamente. Y además complejo, ¿no? Porque no nos tenemos que ir al Michu, no nos tenemos que ir a casos, o sea, yo traje casos como tan internacional, tan emblemáticos. Uno de los más emblemáticos es un caso de Brasil donde María da Pena Fernández contra Brasil, que llega a la Corte Interamericana, se lo condena a Brasil por la inoperancia del Poder Judicial brasilero, por todas las denuncias que tenía María da Pena contra su pareja y porque queda cuadriplégica y en una cama. O sea, esa convención que te deriva en la Convención Belén do Pará y en las convenciones interamericanas que nos rigen hoy en Argentina, porque son ley desde la reforma del 90 con la Constitución y con la reforma del artículo 12 que establece la figura del femicidio, el inciso 12 y el inciso 1 del 80 que establece la figura del femicidio, en la Argentina es recién del 2012. Antes, cuando el hombre mataba a su mujer, se podía... el crimen pasional. Claro, se podía hablar de un atenuante que era la emoción violenta, por los celos, porque no dejamos de ver, porque hay una idea, o sea... La posesión. Exacto, la posesión, la cosificación, la superioridad. Y si bien eso no está tan marcado, queda esa reminiscencia, por eso hablamos de micromachismos. Esta posesión, esta cosificación en que tiene que dominar la vida de su pareja, de su hermana, de su madre, de su amiga, de su amante. Te llevo puntualmente al caso, en un punto... Tengo que hacer referencia al tema Valentina Bustos Lluch. Y en esto, ¿por qué te llevo a este punto? Y estoy buscando acá porque en redes los comentarios de lo que fue la publicación de la entrevista, del reportaje a Valentina Bustos Lluch, generó muchísimos, pero muchísimos comentarios con respecto... Uno que impresiona es la cantidad de mujeres que se sienten identificadas con la historia, con el relato de Valentina. Sí. Y por otro, algunos... y algunas, particularmente, mujeres, que interpelan el accionar de Valentina en el transcurso de sus años al lado de Federico Blumenthal, con respecto a un ida y vuelta o una idea de que ella es responsable y la responsabilizan a través de esos comentarios. Hay dos puntos, ¿no? Federico Blumenthal, según lo que relata Valentina Bustos Lluch, durante mucho tiempo desvirtuó su imagen con respecto a la gente que los rodeaba. Entonces Valentina terminaba siendo la conflictiva en la relación y la que generaba ciertas reacciones en él que justificarían los hechos de agresión y de violencia. Entonces, en ese punto hablamos de la relación asimétrica, hablamos de la superioridad en el varón con respecto a la mujer desde lo físico, ¿no? Y en esto de generar ciertas situaciones, puntualmente el hecho de la violencia económica. Si no estás conmigo, no hay forma de que te mantengas. Si no estás conmigo, te quito los chicos. O sea, hay una situación compleja. ¿Por qué se ataca la figura de la mujer, o en este caso de Valentina, desde el enojo de que el varón está detenido? En realidad, yo escuché, es muy buena la nota, me parece que por un lado, los ciclos de violencia familiar y de violencia de género en una pareja son así. Hay una luna de miel, hay una agresión, hay un alejamiento, hay un volver a estar juntos, y es un ciclo, es algo cíclico que va a suceder en una pareja que tiene conflictos de violencia familiar y de género. Por lo cual que haya vuelto y lo haya dejado y haya vuelto, forma parte de que está inmersa, de que la pareja está inmersa y que ella como víctima está inmersa
en una relación tóxica y de violencia de género y familiar. Eso está establecido, y que la violencia sea psicológica, sea física y sea económica, que es un concepto bastante todavía está como analizándose. La tenencia de los niños sea el trofeo de guerra y la cuota alimentaria sea el trofeo de guerra en estas parejas que tienen estos conflictos de violencia de género y violencia familiar es muy común. Entonces, si ella es la víctima, porque estas leyes tienden a proteger a la mujer. Hablamos de un concepto de violencia familiar y de género que tiene que ver con una estructura de que el hombre cosifica a la mujer, es superior a la mujer, es una idea patriarcal de que el hombre tiene que mandar sobre la mujer. Entonces las leyes tienden a proteger a la mujer en cuanto a las lesiones, a la violencia física, psicológica, económica, institucional, política y demás. Siempre, últimamente se dijo, está desbalanceada, pero últimamente se dice, no, está desbalanceado porque si el varón y termina detenido. No está desbalanceado porque estamos hablando de casi 500, 300 siglos de desbalance internacional y nacional. O sea, no está desbalanceado porque... pero hay una sociedad enojada, hay un varón enojado que dice, yo si levanto la voz termino en Bower. Comentario barrio, le digo, de café. Sí, de barrio, de café. Pero bueno, hasta ahí está el micromachismo, que tanto la mujer que critica a las víctimas de violencia de género... O sea, sigue siendo culpable la mujer de que ese hombre esté preso. No. Lo que pasa es que culturalmente nos han hecho creer que es la mujer, la responsable de la que denuncia. ¿Cómo me vas a denunciar? Como relata Valentina en un momento. Mira lo que me hiciste. Claro, o sea, recordemos que... Mirá cómo me dañaste. A ver, recordemos, yo cuando escuchaba un poco primero que no hace falta irse internacionalmente para ver los casos. Blumenthal es uno de ellos, julio del 2004. Sí. Romina Aden, sí. Septiembre de 2004. Lo que pasa es que él muere, también él se mata. Claro. Cristian Muñoz. En octubre del 2021 también, Carolina Figueroa y Carlos Suárez, dos parejas de policía. Sí. También se mata él. También un sábado por la noche. Silvia Magdalena. Terrible. Primero de la odontóloga. El primer terrible. Femicidio, el que se aplica la figura terrible. Aquí. Terrible. Muy similar al caso de Paola Costa. Cuando hablaba la víctima de Blumenthal, Valentina, decía que él le habría dicho que le iba a tirar una zanja. Sí, yo me acordé de Paola Costa. Sí. O sea, Paola Costa, en la primera instancia, no la juzgan por un delito a Lizarralde, no lo juzgan por un delito de violencia de género, sino le aplican, no hablan de la figura de femicidio. No sé. ¿Por qué? Porque estaba muy nueva la figura de femicidio y hubo y porque los jueces tienen que aprender a fallar con perspectiva de género, y porque, la sentencia de Paola Costa es para alquilar balcones de la primera instancia, ¿no? De lo absurdo. De lo absurdo. A Paola Costa se la condena, a Lizarralde se lo condena en una primera instancia, después de que tira y mata en la zanja a Paola y a su nenita que queda viva. Luego, al otro día de que salió de una audiencia del juzgado de familia, donde se había reconocido la paternidad y se había reconocido la cuota alimentaria. ¿Y por qué el juzgado o la cámara en ese momento dicen que no había femicidio, sino que había un homicidio calificado por lo grave, y había lesiones graves calificadas respecto de la niña por el vínculo? Ellos, hasta los jueces, saludan al jurado popular diciendo que les agradecían que no habían usado la figura del femicidio. Claro. Es que esta situación es donde... Mira, en ese caso, ¿qué se le dice a Paola Costa? Perdón que estoy medio... No, quédese tranquila, si no es por eso, quédese tranquila. Paola Costa era una mujer empoderada porque formaba parte de un movimiento de izquierda, porque era una mujer culta, de clase media, había terminado el secundario, trabajaba, tenía 2 hijos de otra pareja, había sido solamente una pareja accidental, Lizarralde, y no sé, culturalmente no se espera
que una mujer de clase media le pida por una noche la reconocimiento de la paternidad y la cuota alimentaria, porque es una vergüenza. Se la tenía que bancar sola. O sea, ellos dicen, claro, hablando mal y pronto, se la tenía que bancar solo. Ellos dicen, es empoderada, porque fue al juzgado, porque tiene cultura, y eso porque hizo, no entonces cae, no entra no en femicidio. La superioridad, inferioridad, que era lo básico de la figura del femicidio. En ese momento recién estaba iniciándose la aplicación. Después el Tribunal Superior de Justicia les dice, no. Acá la superioridad e inferioridad no pasa, porque la víctima es una víctima vulnerable, una mujer pobre, con poca cultura, que es sumisa, como la mayoría de los casos. Acá la vulnerabilidad y la superioridad y la cosificación es que Lizarralde no quería que le cambie sus planes de vida y no quería, que era casarse, tener hijos con su otra pareja y demás, no quería que ella no acepte esta situación sola, que es tener una hija sola por una noche y nada más. Entonces no tuvo mejor idea que ir a buscarla después de la audiencia, al otro día, después de la audiencia de familia, y decirle que iban a hablar respecto de la cuota alimentaria. Baja ella en el auto con la bebé, con la hija de ambos, y la mata, la lleva y la tira en una alcantarilla a ella y a la bebé. Por lo cual, luego el Tribunal Superior de Justicia dice, la inferioridad y la superioridad no forma parte de que la mujer siempre es sumisa, de clase media, pobre, y que no tiene acceso a lo económico. También hay una superioridad e inferioridad en un proyecto de vida que Paola Costa quería para sí y que Lizarralde no quería para ella. Sí, simple. No acompañar este proceso. O sea, no hace falta que ser sumisa. Lo mismo pasó con Ángeles Rawson. Fueron casos muy similares. Y además lo raro de la sentencia de la primera instancia de Paola Costa es que utilizan los mismos fundamentos, los mismos pedazos que se extraen del Congreso de la Nación cuando sale la ley, lo utilizan en Ángeles Rawson para decir que el portero la mata por cosificarla a la niña, a la chica de 16 años, después de abusarla. Y no es el primer caso de femicidio, pero sí es el más resonante en Buenos Aires. Esas mismas partes de la sentencia la utiliza la Cámara, la primera instancia, para decir que no es femicidio. Que Mangieri no hizo femicidio. O sea, no. Que Lizarralde no hizo femicidio. O sea, o Mangieri no hizo femicidio como Lizarralde, claro, o Lizarralde sí, o sea. Claro. Entonces, por eso la Fiscalía de Cámara de Acusación de Córdoba, a pesar de que la diferencia en años no era fundamental, sí era muy importante discutir el concepto. El imponer, el poner sobre la mesa un concepto que estaban haciendo. Sí era importante que se falle con la figura de femicidio y no con el homicidio calificado. Entonces la Fiscalía de Cámara objeta y el Tribunal Superior de Justicia sí tiene razón. Esto es femicidio. Y además hay todo un curso que hacen los jueces, los miembros el colegio de abogados, los abogados en general, los miembros del Poder Judicial y distintas empresas para poder entender lo que es la perspectiva de género. Y los jueces fallan. Ahora, ¿qué más quieren las mujeres? Tienen el Día de la Mujer, el 8 de marzo, han ganado derechos. Usted me dice, claro, muchos años de diferencia, ¿no? El otro día escuchaba y decía, bueno, esto de ganarse los lugares por ser mujer, ¿no? Por participar en la política y no por ser una buena profesional, sino por ser mujer o por estar vinculada a la política. Eso es micromachismo. Que la mujer obtenga resultados no por su capacidad. La mujer siempre va a obtener resultados por su capacidad porque siempre se le exige más. Eso es el techo de cristal. Siempre se le exige más para poder acceder a determinados puestos de poder. Es más, parte del micromachismo es criticarla mucho porque quiere llegar a ser CEO, jueza o legisladora o presidenta. ¿Para qué quiere llegar? ¿Para qué quiere? ¿Para qué? ¿La alcanza con una algo? Más que nos patee la mesa. Exacto. Que nos patee el tablero. Le pasa a las minorías en general. Siempre. En general. Sí. Y lo que molesta al puto, ¿qué quiere que le diga? Lo que molesta al hombre de raza negra, lo que en el mundo, lo que molesta a las minorías. Lo que le molesta son las minorías con poder o con acceso al poder. Pero más allá de eso, me parece que el Día de la Mujer es una conmemoración muy triste.
a ningún hombre se la quema en una fábrica en Estados Unidos por haber, como se las quemaron. Por eso Claro. el Día de la Mujer conmemoramos la muerte de varias mujeres Sí, trabajadoras sí, por eso cuando se en una saluda, fábrica claro. porque pedían buenas condiciones de labor y aumentos de sueldo. A ningún hombre se lo ha matado por esas ¿Y circunstancias. por qué no se festeja el Día del Hombre como se festeja el Día de la Mujer? Porque los hombres siempre tuvieron la posibilidad de hacer todo. Ellos son los primeros que iban a la facultad, que podían ser dirigentes, políticos, Lo pasa con sociales, jurídicos, o sea... Lo más emblemático en ese punto es Marie Curie, digamos, que recibe el Nobel su esposo y no ella. Y toda que era la del invento. y toda ¿no? la crítica. El avance de la ciencia. Y toda la crítica, porque ella tenía una relación amorosa con otro investigador y fue escrachada en las redes y le pidieron que no vaya a pedir a buscar el Nobel. Y lo recibe el otro, varón, claro. el varón. O sea, hay casos muy, muy puntuales, pero me da la sensación de que esto hay que visibilizar. Esto de es bastante difícil que una Si ya mujer... tienen mucho, ¿para qué quieren más? Sí, Nuria, y también consultarte que este último tiempo la bajada de línea de que Esa es el otra ministerio historia, de la Mujer no hizo que hubiesen menos casos de femicidio, que las marchas del 3 de junio tampoco generó que hubiese menos femicidio, porque tenemos esa bajada de línea. Sí, de pero que es el una Ministerio bajada de la Mujer, ideológica que forma claro, parte de tal vez una posición ideológica de este gobierno, sin lugar a dudas, y una posición ideológica que creo que tiene que ver con el discurso del odio y con una... Más que con el discurso del odio, con una mirada nefasta y del Estado. O sea, claramente hay una accionar de un gobierno contra el Estado. Y el Estado, en este tipo de políticas de género contra las minorías, para no vulnerar derechos de la minoría, si estamos en contra del Estado, y bueno, van a caer las políticas de educación, la de las minorías, la de las mujeres y demás. El problema sería ese, o sea, que queremos... que sigamos siendo como nuestras abuelas y que nos maten a golpes y no denunciar y aguantar. Aguanta, nena. Sí, así como tuvimos un presidente, también no olvidemos de que se banderó con el pañuelo verde, de que apoyó y destinó mucho fondo al Ministerio de la Mujer, pero puertas para adentro también ejercía la violencia de género. Sí, exacto, con un ciclo de violencia claramente que se ve en los audios. Sí, pero por eso te digo, ¿qué pretendemos? ¿Que no visibilicemos? O que lo visibilicemos de alguna manera, al menos con estos casos, que no hace falta irse a Estados Unidos ni a Europa. Lo tenemos acá a la vuelta. Lo tenemos acá a la vuelta, Sí. acá en Altagracia desde el Sí. año 2018. Sí. En adelante hay casos aberrantes. Terribles. Y... En Anisacate también. Sí. Y esto de no visibilizar va a formar parte de continuar con un status quo que sigue vulnerando el derecho a la mujer a tener una vida sin violencia, que es una de las primeras normas de las convenciones internacionales a la que la Argentina está adherida. Y que si no las cumple va a ser juzgada y penada y va a ser sancionado el Estado argentino. Lo de María da Pena da Silva Fernández contra Brasil, lo juzgan a Brasil. Es muy difícil. A ver, nadie le creyó a Calu Rivero cuando hizo la denuncia contra D'Artes. Y se desvirtuó totalmente. Y después, sigue en tela de juicio, salen Telma Fardín, claro, y hay una sentencia favorable. Lo que pasa es que D'Artes es el papá de Patito Feo. Claro. O sea, nos ha formado. Claro. Ha formado toda una generación. Totalmente. Que no puede ser. O sea, eso forma parte del micromachismo. Y también tenemos, por ejemplo, gobiernos locales con el punto mujer. Sí. Que también se cuestiona. Mucha publicidad, mucho folleto, mucho esto. Después en la práctica, ¿funciona o no funciona? ¿Da respuesta o no da respuesta? Ese es el problema de las buenas legislaciones y la falta de presupuesto para aplicar las leyes de género y las políticas de perspectiva de género distan mucho de hacerse en realidad en toda la provincia. Si vos te vas al Polo de la Mujer en Córdoba, al frente de la terminal, tenés todo.
Pero si vas a Despeñaderos, que hay un punto mujer, o hay un punto mujer también, últimamente me dijo una de las chicas de Falda del Carmen, que hay, pero no hay psicólogo, no hay... Pero así. es una decisión del gobierno también destinarle el presupuesto. Exacto. Por eso, cuando se discute la figura del femicidio en el Código Penal, muchos autores, muchos juristas importantes dicen si efectivamente va a hacer que haya menos hechos de violencia de género, menos muertes de la mujer en manos del hombre. Y no sé si el derecho penal realmente va a lograr eso. O sea, va a lograr que los casos más graves sean visibilizados y sean condenados a prisión perpetua y no sean condenados a un homicidio con atenuantes, como se hacía de emoción violenta antes. Bien. Pero no va a permitir la invisibilización si no aplicamos buenas políticas de género. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con un montón de políticas previas a lo judicial. Las leyes de violencia de género fueron todo una intromisión del derecho penal a la vida íntima que antes del 2012 no existía y estaba vedada. El derecho penal era lo último que llegaba a la vida de las personas. Comienza esto con la ley del divorcio del gobierno de Alfonsín. Por supuesto, porque debate, es muy ¿no? parecido. O sea, si la decimos, familia. Claro, si decimos que... Tengo que cerrar, pero... Sí, si decimos que estas leyes son kirchneristas, feminazis y demás, Alfonsín también era anti-iglesia, Claro. pero hay toda una actuación de la sociedad, hay hechos en la sociedad. No, y de los poderes. Bueno, de los poderes. Pero hay hechos en la sociedad que te permiten, que te obligan a legislar. Claro. O sea, hay 5 muertes en una cuadra Y de algo mujeres tenemos que hacer. de autopercibir. Sí. O sea, el caso Azul Montoro fue un caso fuertísimo. 19 puñaladas. Tampoco se aplica la figura de femicidio, sí se aplica la figura agravada por la violencia de género. Pero hubiera sido bueno analizar la figura de femicidio por la autopercepción de mujer. De mujer en ella. Pero son casos que suceden en la sociedad, que se visibilizan y que tienen que tener una ley y una política pública. Claro. La política pública sí es bastante deficiente a nivel mundial e internacional, porque tampoco pasa acá. Estados Unidos, si gana el progresismo, salen hay un montón de asistentes sociales, si ganan los demócratas, sucede en todos lados. Para cerrar, un mensajito manda un oyente, dice, no saben lo que entiendo, lo que le pasó a Valentina, vi el reportaje, juro que la escuché y reviví todo lo que me pasó. No es fácil salir, pero se puede. Yo tardé mucho tiempo en poder contarle a mi familia, tenía mucho miedo de que le pase algo a mis hijos, pero gracias a Dios y a mi pesadilla paso. Le abrazo a Valentina a la distancia, dice Vero. Bueno, uno de tantos, porque le digo que... hay que pensarlo, porque cuando tan fácilmente criticamos a la víctima, para cerrar, y decimos y criticamos por qué el hombre está preso, por qué hay una disparidad, pensemos que vamos a tener, o que tenemos hermanas, madres e hijas, mujeres, que pueden sufrir estas situaciones y que es lo más habitual, que antes se callaban, pero ahora salen a la no me luz. meto o el silencio no está bueno. Exacto. Bien. La verdad que bueno, es interesante la charla, mucho más para debatir. Yo le agradezco, 32 de las 9, me va a retar la producción, ya estoy sobre el horario, le pido disculpas a Estefanía y a todo el equipo de Hola Mañana. No se vaya, cerramos acá Fede Jerez, le agradezco en la puesta al aire en este lunes 7 de julio, Fede, chau. Nos estamos yendo.